Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un maltrato. Sí, les hablo del maltrato, desdén y descuido con el sistema de transporte público de Bogotá, el Transmilenio. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que Transmilenio no va a poder funcionar más. Si algún servicio público ha golpeado el COVID es el transporte público. Le quitó más de la mitad de los ingresos y pasajeros. No dejar quebrar ni parar el transporte público es indispensable para la reactivación. Sin mayores aportes, Transmilenio dejaría de operar en septiembre. ¿Pero por qué es tan importante el Transmilenio en Bogotá? Dejemos que sea la misma Claudia la que nos lo explique. El transporte masivo es como el agua, o como la educación, o como la seguridad. Es un bien público, nos pertenece a todos, lo pagamos con los impuestos de todos los ciudadanos, que hacen un esfuerzo extraordinario para que aún en la situación más difícil podamos seguir teniendo educación, empleo, seguridad y por supuesto transporte. El transporte público masivo de Bogotá lo utilizan fundamentalmente. 9 de cada 10 personas que usan el sistema son personas de estrato 1, 2 y 3, que utilizan el transporte masivo para ir a estudiar, para ir al médico y para ir a trabajar. Son los 3 primeros usos y principales usos del transporte público masivo. Recordemos que el creador de Transmilenio fue Enrique Peñalosa en su primera administración, en 1998. Recordemos que en ese tiempo los mandatos locales duraban 3 años. En ese momento, Peñalosa apostó su barba a que él era capaz de dejar en funcionamiento la primera troncal, la de la Caracas, como en efecto lo logró. Recordemos también que el principal detractor de Transmilenio es Gustavo Petro, que odia ese sistema y que dice que Bogotá lo que debería tener es un metro subterráneo. Solo que en sus 4 años como alcalde de Bogotá no lo hizo, o como dicen y justifican los gobernantes progresistas de la izquierda, que supuestamente no lo dejaron hacer. ¿Pero fue la pandemia la que llevó a Transmilenio a estar en esta situación? Esto dijo el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero. La alcaldesa Claudia López ha salido a decir a medios de comunicación que si el Consejo no le aprueba el proyecto de acuerdo tal como viene, básicamente va a dejar de operar Transmilenio. Si eso es así, llama la atención que la alcaldesa lo haya planteado de manera tan tardía, que no lo haya dicho antes, de hecho que no lo haya planteado en la discusión del presupuesto del año pasado, cuando ya se sabía que íbamos a tener una prolongación de la pandemia por lo menos por 1 año más. Por otro lado, la alcaldesa no ha mostrado compromiso con el sistema. Hemos visto cómo durante los últimos 3 meses en las movilizaciones hubo actos de vandalismo que dejaron fuera de servicio hasta 66 estaciones de las 139 que tiene el sistema. Y por último, llevamos 1 año y 7 meses y la alcaldesa no ha cumplido con su promesa de campaña de iniciar unas mesas de concertación con la Procuraduría, la Contraloría y los operadores para mejorar las condiciones contractuales. Esto dijo en su Twitter la concejal de la Colombia Humana de Gustavo Petro, Susana Muhammad. Lo que es inaudito es que nos digan que 3 semanas se para la operación si el Consejo no aprueba. ¿Por qué la administración no renegoció cláusulas de emergencia con los contratistas de Transmilenio desde hace 1 año, como varios concejales se lo solicitamos durante el año pasado? Era el marco de la emergencia social y económica que permitiría una renegociación con tal vez cláusulas temporales mientras estamos en pandemia, porque era evidente que por una circunstancia totalmente externa, como fue esta pandemia, con decretos de emergencia por el gobierno nacional, la demanda se iba a bajar, pues porque toda la población se puso en cuarentena. Y luego la incertidumbre del desarrollo de este virus, que además continúa porque la pandemia no ha pasado. Es una irresponsabilidad que 1 año y medio después estén pidiendo de emergencia 1.1 billones adicionales solamente para terminar el año de operación. Y volviendo a Petro, esto dijo el senador sobre la situación actual de Transmilenio. Si la operación de los buses rojos de Transmilenio ahora tiene que ser pagada por el distrito por disminución del número de usuarios, es preferible que se discuta si la operación no debería ser propiedad pública. Si el objetivo de los líderes del progresismo de la izquierda de Colombia era acabar con Transmilenio, pues están que lo logran. Recordemos estas palabras del líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, que el 27 de abril, un día antes de iniciar el destructivo paro nacional,
y en su primera alocución al país dijo que no se suba Transmilenio. Cuando Petro fue alcalde de Bogotá, decidió bajar la tarifa de Transmilenio durante las horas valle, es decir, de menos uso. Una medida populista que terminó por afectar y agrandar el hueco fiscal del sistema en ese tiempo y con efectos en el largo plazo. Pues como vamos, están logrando que Transmilenio se acabe. Además, durante el paro nacional, uno de los objetivos del vandalismo fue destruir las estaciones del Transmilenio, como en efecto lo lograron. 40% de ellas quedaron totalmente destruidas, afectando la movilidad de millones de bogotanos y, por supuesto, de las comunidades que más lo necesitan. Y si en Bogotá llueve, en Cali no escampa. El mío en Cali también fue vandalizado. Los buses incendiados del mío fueron el festín diario de los que promovieron la violencia en Cali. Ante la actitud permisiva del alcalde del Partido Verde, Jorge Iván Ospina, los vándalos hicieron de las suyas y ahora sale con lágrimas de cocodrilo a decir en su cuenta de Twitter que solo pienso en la reconstrucción integral del sistema de transporte masivo mío. 30.000 millones saldrán de nuestro presupuesto para sus nuevas estaciones. Nuevamente insistiré en su rápida contratación. Uno de los valores del progresismo, el de verdad, es construir sobre lo construido, avanzar, generar bienestar. ¿Qué sacaban con destruir el Transmilenio en Bogotá o el mío en Cali? ¿Es eso justo con el bolsillo de los contribuyentes? Pero el progresismo en Colombia es echar para atrás. Así lo demuestra la situación tan lamentable en la que se encuentra, tanto en infraestructura como el hueco fiscal de los sistemas de transporte público en Bogotá y en Cali. Estos anuncios de López en Bogotá y de Ospina en Cali solo dejan un ambiente de zozobra e incertidumbre para aquellos que, a diferencia de los líderes del Partido Verde y de los progresistas de la Colombia humana, en efecto, usan el sistema de transporte público. Es que en Bogotá la alcaldesa mandó a decir que no hay plata para arreglar los huecos. Y es que la inseguridad y la falta de infraestructura no permiten ni que los ciclistas ni peatones vayan seguros. Entonces, ¿Bogotá volverá a andar en caballo? Alcaldesa, ese vaivén de prioridades y de vanidades no le están dejando ver el gran desorden en su administración. Y desde acá lo seguiremos mostrando porque Bogotá no se merece este nivel de desgobierno y mucho menos el país, que es lo que está proponiendo su sector político como alternativa para las elecciones presidenciales de 2022. Futuro presidente de Colombia, sin duda.